de lo que Dios va a hacer y hablamos en grandeza y que creemos en un Dios grande. Amén. Pero lo especial, lo grande de Dios no tiene nada que ver con el aspecto físico que está pasando. Amén. Yo, cuando esté delante de Dios, si entrego 10, 15, 20 corazones, almas humilladas, perdonadas, arrepentidas, salvas delante de Dios, yo habré hecho mi trabajo en esta tierra. Amén. Pero vamos a nosotros a creer en Dios que Él no está pensando nada más en los 20, 15, 30 que podamos ser. Dios quiere, su propósito de Dios es que todos seamos salvos y nadie perezca. Pero la única manera de que vamos a crecer y vamos a ver la gloria de Dios es cada uno de los que está en este lugar, sin excepción. Así lo que usted piense de usted mismo, no importa. Usted tiene que poner a la disposición de que Dios use su vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que vamos a iniciar la palabra. Acompáñenme en su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Amén? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Cuando esté ahí me da un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por permitirnos reunirnos una vez más, porque hemos empezado bien y ya visitado, Padre, esta iglesia. Gracias te damos, Dios, por esta palabra, Señor. Yo te pido que pueda llegar de nuestros oídos a nuestro corazón y que seas tú hablando personalmente a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Entonces, hermanos, como hermanos en Cristo, nosotros hemos sido mandados o tenemos un mandamiento de comportarnos de una manera específica. ¿Amén? Cuando Jesús estuvo en la tierra y Él estaba predicando, dio dos mandatos muy simples. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me dijo que estos prácticamente venían a reemplazar los 10 mandamientos. Amén. Porque en ese amor de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo, entonces nosotros vamos a seguir correctamente cualquier otro mandamiento que pueda haber. Amén. Entonces, se nos ordena, hermano, este es un mandamiento, no una sugerencia, es un orden. Amén. Donde dice que tenemos que vivir en armonía. Digan, en armonía. Amén. Ese es el título de este mensaje, en armonía. Dice que tenemos que ser compasivos, tener una hermandad, ser de buen corazón y humilde de espíritu. Amén. Son palabras que a veces no se usan mucho, porque hoy en día, hermano, la sociedad está más atorada en egoísmo, en tranzas, en ganar, ¿verdad?, en ser malvados, en mentir. Pero no hay buenos consejos para ser humilde y de buen corazón.
dice, no devolver mal por mal, ni insulto por insulto. ¿A quién le han hecho mal? Levante su mano. ¿A quién lo han insultado? ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando un mal sucede? No es fácil comportarse de una buena manera, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Es reaccionar de mal manera, ¿verdad? En el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, ¿verdad? Era la ley, si algo te hacían, tú podías hacerlo de regreso, ¿verdad? Podías tomar venganza en tus manos, ¿verdad? Pero hoy en día la venganza es de Dios, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, cuando yo era más bien niño y estaba en la adolescencia, para mí era difícil comportarme en armonía. Aunque yo había crecido en la iglesia, cuando empezaron problemas en la casa, cuando mi propio padre, que era al que yo veía, ¿verdad? De repente cayó y ya no tenía a quién ver, ¿verdad? No era fácil ahora comportarme en armonía. ¿Por qué? Porque había una situación, hermano, que ya bloqueaba ese comportamiento. Incluso yo desde niño, desde chiquito, yo no hablaba, tenía la cara siempre enojada. Mi mamá siempre decía, ¿por qué tu hijo está enojado? Y pues simplemente algo en el interior se estaba expresando en el exterior de esa manera. Amén. Y en esos tiempos, hermano, yo no entendía a la gente que siempre estaba feliz. ¿Conoces a la gente, verdad? Que siempre está feliz y siempre está así. Así yo llegué a casa y ya me cansaste de ver tu felicidad, ¿verdad? Y aquí hay gente. Amén. Me acuerdo que una vez mi esposa y yo fuimos al concierto de Unión San Marcos, y allá en México, en la ciudad de México, dicen, ¿dónde está la gente más feliz del mundo? ¿Verdad? Y han hecho encuestas, están en Suecia, están allá en Canadá, están en otro país, pero no están en México. ¿Por qué? Porque si vemos esas estadísticas que miden la felicidad de la gente, ¿verdad? Hay lugares que no son felices, a comparación de otros que tal vez sí son felices. Y cuando yo estaba pequeño, hermano, yo le digo que a los 9 años a mí me llevaron a Canadá, y ahí es donde yo conocí mucha de esta gente que siempre estaba feliz, niños que siempre estaban felices, y para mí se me hacía extraño, se me hacía raro. Hasta que me di cuenta, hermano, que ellos tenían razones para ser felices. ¿Amén? Y entendí que yo no tenía razones para mostrar esa felicidad. Entonces, algo hizo clic, algo pasó, que incluso se puede decir que rompió un poco hasta mi infancia, porque entendí una diferencia de por qué había niños felices y por qué yo no podía ser feliz. Amén. Entonces, cuando alguien es feliz, hermano, es fácil mostrarlo cuando todo está bien. Amén. Cuando su vida iba bien, yo no estaba feliz, ¿verdad? Cuando usted se drogaba, en ese momento sentía felicidad, ¿o no? ¿Qué es lo que pasa? Cualquier tipo de adicción, han hecho estudios de drogas, incluso adicciones de pornografía, adicciones de mentiras, de cualquier tipo de adicción, suelta una sustancia química en el cerebro que es lo que causa la felicidad. Por eso está, además, el azúcar es lo que te causa el cerebro. El azúcar causa que esa sustancia sea suelta del cerebro y haga sentir feliz al cuerpo. Por eso la gente batalla con dejar de comer azúcar. ¿Ven? Entonces, hermano, hay razones, hay a veces cosas que suceden para que la gente se muestre feliz. ¿Ven? Y cuando hay razones para estar feliz, entonces es fácil comportarse feliz, es fácil estar en armonía, ¿verdad? Pero cuando no hay razones, cuando incluso hay dolor, cuando hay abandono, cuando hay insultos, cuando hay situaciones difíciles, ahí, hermano, no es fácil mostrarse en armonía. ¿No? Es donde en la iglesia misma también pasa de que ya me hizo cara, ya me hizo esto, ya me hizo lo otro, y a ver,
si hay razones para traer amargura, para traer enojo, resentimiento, hermano, hay gente, hay cristianos que experimentan depresión y ansiedad. ¿Quién ha sentido depresión y ansiedad? Hay jóvenes cristianos que hablan de conocer de Dios, hermano, con pensamientos suicidas en el mundo. Es más, han hecho estudios donde el mismo porcentaje de gente que aborta en la iglesia siendo cristianos es un punto menor a la gente del mundo que aborta. El mismo porcentaje, hermano, de gente en la iglesia cristiana que piensa de suicidarse es un punto menos que la gente del mundo que piensa suicidarse. Podemos ver que llamados cristianos no está haciendo una diferencia en nuestra vida. Algo está pasando mal. Algo está sucediendo donde no puede ser posible que las mismas estadísticas apliquen a los cristianos que como aplican en el mundo. ¿Por qué? Se supone que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que conocemos la verdad, que Dios nos ha hecho libres. Sin embargo, algo nos mantiene atados y atorados para mostrar el número, en estadística, que seguimos igual que el mundo. ¿Usted cree que eso habla de un buen cristianismo? ¿Usted cree que la iglesia está parada en un buen lugar si los números muestran lo mismo que el mundo? ¿Verdad que no? Tiene que haber una diferencia. Entonces, cuando hay ese tipo de abandono, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, no es fácil mostrar armonía, no es fácil mostrar hermandad. Al contrario, ¿verdad? Yo recuerdo que yo lastimé, yo creo que hasta compañeros de niño, ya de más grande también en la adolescencia, que querían ser amables y querían saludarme. Yo hasta contestaba en grosería. Algo tenía yo en mi interior y yo no quería amabilidad, yo no quería que nadie se acercara a mí, yo no quería que nadie me viniera a saludar. Yo reaccionaba de una manera enojado, con ira, casi así de oye, no me saludes. ¿Por qué? Porque no había una razón para comportarme con felicidad, no había una razón para comportarme en armonía. ¿Y cuántos han experimentado ese tipo de ira? Donde la gente te molesta y no quiere nada y simplemente hasta aquí estás solo, ¿verdad? La Biblia nunca nos da instrucciones de estar solos. Y dice que tenemos que actuar en hermandad, tener un amor fraternal. ¿Eso qué es fraternidad? Hermandad, ser hermanos. Por eso nos decimos, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, hermano, porque somos hijos en Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el comportamiento de hermanos y hermanas? Cuidarse, amarse, procurar el uno por el otro. Amén. Hacer sacrificio para que si tú tienes algo, ellos también puedan tener. De esa misma manera aquí. Amén. Son hermanos entre ustedes. Somos hermanos como iglesia. Amén. Si yo tengo algo, no me lo tengo que esconder. Para después tengo que compartir. Amén. Esa es la manera. Dios se agrada más un corazón que da, así sea poquito, alguien que te lo esconde y lo baja para después. Ya, a mí me ha pasado. Gente cercana. Yo dije, chicos, ¿por qué? Situaciones donde causa dolor, quebrantamiento en tu corazón, donde quien te debería de cuidar estaba haciendo lo opuesto. Entonces, muchas veces así estamos. Nuestro corazón dolido y surge una reacción en ira, enojo, en depresión, en ansiedad, en vez de armonía. Amén. Y esto es causado por crecer en un lugar disfuncional o en un ambiente disfuncional. Pero a pesar de cómo estemos, hermano, de cómo hayamos crecido, Pedro nos anima. Es el apóstol Pedro. Quien Jesús dijo que iba a ser la roca de su
fueron llamados para heredar la bendición. Aleluya. Hermano, ¿quién quiere heredar una bendición? A ver, levanta su mano. A ver, si yo le ofrecía $1 millón, ¿lo quiere? ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere heredar una bendición, ¿por qué no le da una plata a Dios y recibe una bendición? Vean cómo dice, porque para esto fueron llamados. Eso me impactó, porque podemos decir, Dios me llamó a ser pastor, Dios me llamó a ser evangelista, Dios me llamó a dejar todo y seguirlo y predicar e ir a las naciones, pero aquí estamos viendo que dice que Dios nos llamó para heredar una bendición. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cómo vamos a heredar una bendición? Está en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento. Si nosotros seguimos estos consejos, vamos a heredar una bendición. Amén. Imagínense, a mí no me ha pasado todavía, pero cuando los padres dan herencia, ¿verdad? Cuando los padres dan herencia, normalmente a quien le dan más o a quien le dan todo es al hijo que estuvo ahí. Bueno, hablando de que estuvieron malos hijos, ¿verdad? Yo nada más he escuchado de historias y de rumores, chismes tal vez, y de noticias, ¿verdad? Porque la verdad no conozco a nadie que le haya dado herencia, tampoco. No sé. Pero en estos rumores se dice que a quien le dan más, a quien le toca más es al hijo que estuvo ahí cuidando o al final, ¿verdad? Porque hay que recordar que a veces lo que nos acordamos es el final de las cosas. ¿Qué pasó al final? Amén. Entonces, el hijo que estuvo ahí cuidándonos, el que estuvo ahí procurando al papá o a la mamá al final, ya sea que lo hizo de buena o de mala intención, pero ahí estuvo. Mamá, papá, o sea, hacían lo que tuvieron que hacer de buena manera, comportándose positivamente. ¿Para qué? Para lograr quedarse con excelencia. Amén. De esa manera, hermano, nosotros como cristianos, si queremos nosotros recibir bendición, dice, tenemos que dar bendiciones más si recibimos maldad contra nosotros. Amén. Eso significa, hermano, soltar, bendecir, perdonar incluso. A ver, es fácil, el que me empujó en tercer grado lo perdonó, ¿verdad? El que me robó en tal tiempo lo perdonó. Pero hermano, ¿cuándo vamos a perdonar a nuestros padres, nuestros hermanos, amén, nuestros abuelos? ¿Cuándo nos vamos a perdonar entre nosotros mismos como iglesia? Si alguien se ha causado un mal, si alguien tiene un resentimiento, ¿cuándo vamos a decir, te perdono, perdóname? Tiene que haber un momento, hermano. Todo está en el comportamiento. Fíjense, dice que con un espíritu humilde, a veces somos bien listos, ¿verdad? Y a veces queremos mostrar también cosas que no son. Es como aquel que dice, estoy bien orgulloso de mi humildad. ¿Cómo? ¿Verdad? Y no funciona. Y hay veces que yo como hasta el último, yo lo que quiera poner. Pero si lo hacemos con esa intención de mostrar una humildad falsa, de mostrar una bendición falsa, hermano, Dios ve su corazón. Es mejor decir, ¿sabes qué? Dámelo, yo me lo quiero comer, tengo hambre. Y ser egoísta en ese aspecto, a decir, yo me quedo hasta el final. Soy bien humilde cuando no hay humildad de verdad. Amén. Pero cuando Dios trae
trabaja su vida, su corazón, y con todo amor y gusto es, ¿sabes qué? Tú primero, tú come, yo te plancho tu pantalón, yo te poleo tus zapatos, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te diga si ya que Dios trueca la raya? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer contigo? Amén. Y cuando eso nace de corazón, hermano, del interior, Dios lo ve. Y cuando damos esas peticiones de buen corazón, entonces es lo que Dios va a bendecir en su vida. Amén. Y no importa, hermano, el dolor ni la soledad, nosotros hoy en día podemos encontrar libertad, gozo y felicidad, hermano, en Cristo Jesús. Amén. Si Jesús todo se lo llevó, si Jesús todo lo sanó, si todo lo perdonó, entonces, hermano, tenemos la única razón que necesitamos para ser felices y mostrar armonía. Amén. Estamos hablando de que la gente feliz tiene razones para ser feliz. Tal vez tienen dinero, tal vez están cómodos, tal vez no les boté el techo, comieron bien, hasta dejaron la comida, se echó a perder. No sé, todo lo que nos faltó a nosotros, a ellos les sobró de exceso. Y es ahí donde yo en lo personal batallé, porque todo lo que ellos tenían que causara su felicidad, a mí me faltó. Pero hoy, hermano, si encontré la verdad en Cristo Jesús, no necesito mil razones, tengo la única, y es en Cristo Jesús para ser feliz. Amén. Tenemos nada más una razón y no necesitamos más. Sin importar que tenga la gente, sin importar, amén, que baje de peso por falta de comida, sin importar todo lo que pueda pasar. Hoy tengo la única razón que necesito para ser feliz. Se llama Cristo Jesús. Amén. Ahora en Cristo, hermano, nosotros podemos comportarnos en armonía, podemos tener un buen corazón y ser humildes de espíritu. Ahora nosotros podemos devolver bendiciones más cuando nos hacen un mal. Ahora, hermano, nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados y todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ahora, hermano, tenemos que actuar con amor, así como Dios nos amó. Amén. La muestra más grande de amor es el perdón. Porque por eso Jesús vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué la muestra más grande de amor? Porque todo aquel que ha hecho mal, todo aquel, la Biblia tiene una lista: mentiroso, ladrón, asesino, ¿verdad? Una lista enorme de inmoralidades, de aberraciones contra Dios. Amén. Todos aquellos que pecamos, que hemos hecho mal, no merecemos algo bueno. Cuando alguien roba, cuando alguien miente, cuando alguien estafa, cuando alguien mata, cuando alguien, lo que sea, ¿qué pasa? Lo arrestan, lo llevan a juicio y se dicta sentencia sobre su vida, ¿verdad? De la misma manera, hermano, pero en este nivel, en el nivel divino espiritual con Dios, hermano, es más serio. El pecado, la falla, por tan pequeña que sea, la única sentencia que merecemos es la muerte. Nada más, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, hermano. No estamos hablando de un juez, estamos hablando de Dios. Y a nosotros merecemos
porque es lo justo. Dios mismo interviene por amor para perdonar. Entonces, si Dios nos perdonó, si Dios nos mostró amor, nosotros podemos perdonar y mostrar amor. Amén. Y Pedro, hermano, nos da más consejos. Nos da más consejos recordándonos el salmo del rey David. Ahí en el versículo 10 dice: en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Aleluya. Miren nada más. Este es un salmo que dijo el rey David, ¿ven? En el Antiguo Testamento, pero aquí Pedro lo usa para darnos un consejo. Si estamos en Cristo, si estamos en armonía, ahora, hermano, dice, si quieres amar la vida, ¿cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren gozar de días felices? ¿Quién quiere días felices? ¿Verdad? Días amargados, como que se olvidan. Pero días felices todos queremos. Ahora, ¿qué va a causar que su día sea feliz? Pues pueden tener diferentes razones. Estamos hablando de razones. Hay razones que nos causan estar tristes, enojados, amargados, y hay razones que nos van a hacer felices. Si nosotros queremos días felices, amén, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Dice, refrenar la lengua de hablar el mal y los labios de proferir engaños. ¿Qué es eso? No hablar chisme, no ser mentiroso, no estar hablando mal en contra de nadie. Olvídese de hablando mal en contra del pastor, del director. Usted no tiene que hablar mal en contra de nadie, ni del político, ni del policía corrupto. Hermano, mejor que Dios le bendiga, que toque su corazón, que se acerque a Cristo y venga arrepentido a la iglesia para encontrar salvación en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces esos políticos, esos políticos, ese gobierno, el de la esquina, un montón de cosas? Hay cosas que nos molestan. Me paro en la luz roja y los que van a lavar allí. No, ¿verdad? Pero ya por fin agarramos unos volantes para darles y es que mejor que Dios te bendiga y tenemos que cambiar. Porque somos nuevas criaturas, porque Dios nos muestra amor y tenemos que mostrar amor. ¿Ven? Una forma de mostrar amor es tener interés por las almas perdidas, hermanos. No aguantarme las ganas de querer predicarle a alguien del Evangelio y decirle: oye, Cristo Jesús puede cambiar y salvar tu vida. Lo ha hecho con la mía. Ahí es donde sí su historia de testimonio sirve. Mira, yo era esto. Pero Cristo Jesús, quien bajó y murió por mí, me ha dado salvación y me ha hecho una nueva criatura. Ahora ya no me comporto de esa manera. Amén. Entonces, si nosotros logramos en Cristo Jesús dar bendición, no hablar mal. ¿Qué más dice? Alejarse de la maldad y hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Ser un héroe, rescatar, no sé las cosas, ¿no? Pero a veces son los detalles pequeños. Ponernos a la disposición. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer yo? Cuando empezaron las primeras conferencias de jóvenes en el 2008, en el 2009 fue la segunda allá en Ixtepec, Morelos, yo estaba ansioso, yo les había escrito a los que estaban llevando el evento: oye, yo estoy disponible, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Nadie me hizo caso. Y venía un discípulo del pastor Jorge González de San José, California, allá de la iglesia del pastor Diego Álvarez,
Amén. Tiene que conocer su historia, si no le vamos a poner, pero venía uno de ellos y me acerqué con él y dijo, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar yo? ¿Y sabe qué me dijo? Dijo, cada servicio, hay servicios, cuando es conferencia, hay servicios en la mañana y en la tarde. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 2 veces al día. Digo, mira, ven, cada servicio ven y checa los cables de las bocinas que estén conectados. Nadie nos iba a desconectar. No iba a pasar nada. Sin embargo, cambió todo en mí el hecho de decirme, ven y checa los cables. Nada más. Él pudo mandarme a volar, ¿verdad? Me pudo ignorar como los demás, pero algo tan simple. Checa estos cables. Y ahí iba yo. Iba a dar servicio y ahora sí. También. Jamás. Pero es ponernos a la disposición. Y cuando nos ponemos a la disposición de Dios, hermano, Él cambia nuestro corazón. ¿Para qué? Para comportarnos de esa manera. De esa manera. En armonía, en felicidad, en hermandad. Amén. Entonces, si nosotros queremos heredar bendiciones de parte de Dios, hermano, es muy claro cómo tenemos que comportarnos. Ahí viene la lista, es una lista corta. Ponte en armonía, de buen corazón, de hermandad, con un espíritu humilde. ¿Amén? No sobreexaltable, no sentir que yo he logrado, que no hemos logrado nada. El respirar, Dios me lo dio, las fuerzas Dios me lo dio. Si no estoy inválido, porque así le ha complacido a Dios. Mami, que he tenido cuidado, que no me ha pasado nada, no, Dios me guardó. Cada vez que jugué, que caminé, que hice lo que hice, Dios me ha guardado. Es más, le dije la otra vez, Dios lo guardó cuando usted estaba en su pecado y en el mundo de tanta cosa, porque su propósito tenía que llegar a cumplirse. Usted no sabe que desde antes que usted conociera a Dios, Dios ya lo conocía y lo estaba guardando. Aleluya. ¿Para qué? Para que heredara una bendición. Amén. Ahora, ¿cuál es la más grande bendición? La salvación, hermano. La salvación es la más grande bendición. Y yo sé, hermano, que a veces va a haber sufrimiento. ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos han sufrido? A veces venimos a Dios porque hemos sufrido tanto. A veces venimos a Dios porque ya no aguantamos el sufrimiento que nos han hecho, el sufrimiento que hemos hecho, de la forma que sea, pero hay sufrimiento adentro del corazón. Y ya no soportamos. Pero miren qué dice ahí en el versículo 17, dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Hermano, cuando sufrimos por hacer el mal, llegamos quebrantados ante Dios y Dios nos salva. Pero cuando sufrimos por hacer el bien, ¿cuántos han sufrido por hacer el bien? De muchas maneras. A veces cuidando hijos, cuidando esposa, cuidando esposo, cuidando nietos. También a veces de muchas maneras. Aquí en el Evangelio, en el caminar de Dios, se sufre, le damos consejos, damos tiempo y de repente ya no está, ya se fueron, ya nada más. Muchas cosas, pero hay sufrir. Pero dice aquí que a veces es la voluntad de Dios que suframos, hermano. Pero es preferible sufrir por hacer el bien. Pero sin importar de qué manera suframos, hermano, Dios lo permite y es su voluntad. ¿Por qué? Porque nos llama de regreso a Él. Nada es coincidencia, hermano. Ningún sufrimiento es en vano. Todo tiene una razón, hermano. Si usted ha sufrido, es porque Dios lo quiere sanar. Y una vez que Dios lo sane, y una vez que usted esté agradecido, está esperando que le diga, heme aquí, envíame a mí. Hermano, hay una promesa en nuestro ministerio.
vida el sufrimiento, debemos nosotros entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Es que ya se tiene que salir a abrir la iglesia, no. Entregue todos sus deseos a Cristo Jesús. Le preguntaba a hermano Gama el otro día, ¿qué es eso de la música secular? Música del mundo. ¿Qué está bien, qué está mal? Pastor Nacho decía, ¿no? Si tomas, si una cerveza te hace recaer, no naciste de nuevo. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? No. ¿Verdad? Pero, el diablo es así. El diablo es así. Y a veces por la primera cerveza. Y a veces por la primera canción. A veces. Por eso el apóstol Pablo nos anima a someterla, a que oremos y ayudemos para hacer fuerte el espíritu. ¿Y para qué? Yo no necesito probar nada si tomo o no tomo. Yo no necesito probar nada si esta cuestión si quiere ser así. Pero ¿sabe qué sí necesito? Lo que necesito es acercarme más a Dios. Lo que mi alma anhela es otro minuto de la presencia de Dios. Y se roba así, y mi esposa es la primera en poder decirle, pero ahorita tal vez ni tanto tiempo le das a que estamos ocupados, estamos cansados, pero mi anhelo es acomodar para darle el tiempo necesario a ver que tengo que dar la vida. Es peligroso para mi vida pararme aquí y predicar. Un peligro para mí. Cada palabra que ha salido de mi boca mientras yo estoy parado aquí, Dios la va a juzgar. Dios la va a poner en la balanza, en su palabra perfecta, y me va a decir, ¿estabas en acorde con tu palabra o estabas hablando otras cosas? Peligroso para cualquiera que se pare aquí a predicar. Entonces yo le voy a animar. Hace 25 años cuando empezó esto de si la música secular es buena, si no es buena, si esto es malo, si esto no es malo, es lo que abrió puertas para que el cristianismo hoy en día sea más mundano que santo. Es lo que ha pasado en la iglesia cristiana, más en este lado, Canadá, Estados Unidos, y nosotros de México, que disfrutamos. Aunque ya sé que está difícil, hermano Rebeca, no está tan mal como otros países, aún así disfrutamos libertad, disfrutamos bendición, disfrutamos de que si nos esforzamos y trabajamos, podemos lograrlo, pero aún así ha causado que el cristianismo, hermano, se diluya y se vuelva más mundano que santo. Y Dios nos ha llamado a ser santos. ¿Qué significa ser santo? Apartarnos ¿de qué? Del pecado, de todo lo que no le agrada a Dios. Eso incluye música. Eso incluye personas que me van a mal aconsejar. Eso incluye, hermano, incluye más cosas que desagradan a Dios. Si yo estoy en Cristo, si yo he nacido de nuevo, mi anhelo debe ser apartarme de eso lo más que puedo. Y sí, voy a hacer una nueva criatura, sí, una serie de bautizos, pero lo voy a hacer acá cerca de Dios. Porque si nos alejamos de Dios, entonces ahí no somos fuertes, somos débiles. Entonces, hermanos, no importa cuánto sufrimiento hemos pasado, no importa si el sufrimiento ha sido por hacer el bien o hacer el mal. Mientras nosotros estemos en Cristo Jesús, vamos a tener salvación. Mire lo que dice el verso 18. Dice, porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a ustedes a Dios.
se dé. Póngase de pie en esta mañana. Fíjese nada más esta escritura tan hermosa. Porque Cristo murió por nuestros pecados una vez por todas. Con esa vez bastó. Así como le estoy diciendo que tenemos la única razón en Cristo de ser felices, esta es la razón. Cristo murió por nuestros pecados una vez por todas, ¿verdad? Ya no va a volver a morir, ya no hace falta otro sacrificio, ya no hace falta más por hacer. Él todo lo pagó, todo lo logró en esa cruz, hermano. El justo, siendo Cristo, murió por los injustos, siendo nosotros, para el fin de llevarnos a usted y a mí, a Dios. Sufrió muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Hermano, Cristo Jesús pagó la deuda. Cristo Jesús fue suficiente para suplir la necesidad de la justicia de Dios, en la muerte por el pecado. Hace más de 2000 años, ahí en esa cruz, Él dijo: consumado es. Terminado, completado, ya, pagado. Yo no sé si usted ha tenido una deuda y cuando por fin la termina de pagar, dice: ya acabé de pagar. Y ese sentir de libertad es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, hermano. Cuando dijo: consumado es, el mundo fue libre de sus deudas con Dios. ¿Para qué? Para que ahora nosotros tengamos acceso directo a la presencia de Dios. Así es que cierre sus ojos, levante sus manos. Yo sé que ha habido sufrimiento, yo sé que ha habido dolencias, insultos, abandono. Yo sé que ha habido corazones rotos, lastimados, dolor espiritual, dolor físico, dolor mental, psicológico. Sobra la lista de dolores que hemos pasado. Yo sé que es difícil mostrar armonía cuando hay tanto dolor. Pero en Cristo Jesús, hermano, hay libertad, hay sanidad. En Cristo Jesús, hermano, encontramos un Padre eterno que nunca nos va a decepcionar, que no nos va a fallar, que no nos va a lastimar, que nunca jamás usted se sentirá abandonado y abandonado. Y Dios siempre está dispuesto y esperando que nos comportemos como hijos ante Él. ¿Cómo se comporta un hijo? Un hijo indefenso, un hijo que no puede, un hijo que necesita. Levanta sus manos y le clama a su padre. Y grita: papá, papá. Y es lo que Dios espera. Si en esta mañana usted quiere que Dios le sane, que Dios libere, que Dios quite todo sentir de amargura, de abandono, de ansiedad, de depresión, incluso de pensamientos suicidas, hace aquí enfrente y levante sus manos y dígale: Padre, aquí estoy. Necesito que me cargues, necesito que me tomes en tus brazos, porque yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Una vez que Dios lo tome, hermano, y una vez que Dios lo cambie, y una vez que Dios sane su corazón, ahora muestre la armonía del Padre. Ahora muestre amor y perdón. Muestre
hermano.